Bueno, ahora llegamos a la pregunta de, bueno, ambas son parte del bloque federal, ambas son supremas, pero ahí la Constitución menciona dos cosas. ¿Qué es esto de las condiciones de su vigencia? ¿Por qué es que rijan en las condiciones de su vigencia? Eso es muy importante para ver cuál es el alcance del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son, si quieren, los dos extremos, las dos posibilidades que presenta nuestra doctrina constitucional? ¿Qué alcance tiene las condiciones de su vigencia? Yo lo leí en el texto de Viscardi, Sí, que habla del fallo Giroldi, yo no sé si se pronuncia bien, sí. que la Corte hace como que una aclaración sobre esa frase, confiere su vigencia, y dice que eso importaba que la misma rige en el país de la misma forma en la que rige en el ámbito internacional. Bárbaro. Ahora mi pregunta es ¿Y cómo rige el ámbito qué carajo internacional. significa eso? Sí. No tenemos más precisiones de esto de cómo rige en la esfera internacional. ¿Qué significa? ¿Qué amplitud le da a los tratados? Ustedes saben que los tratados, o sea, está el texto del tratado y a veces, generalmente, hay un organismo que hace la interpretación autoritativa de esos tratados. Puede ser una comisión, puede ser un grupo de expertos, puede ser una corte, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de que se aplican de la misma forma que se aplican en el derecho internacional? ¿Qué Puede alcance ser, le ha dado la Corte Argentina a esto? puede ser que se tiene que aplicar en Argentina como se aplicó en el ámbito internacional, o sea, como que los jueces de la Argentina no pueden interpretar algo diferente de lo que se interpretó en el ámbito internacional, porque irían en contra, ¿puede ser? Ok, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es obligatorio para Argentina? ¿Qué es obligatorio para los jueces? Porque antes era como una guía que era optativa para los jueces y después del fallo Giroldi pasa a ser una guía totalmente obligatoria En qué fallo se menciona eso? en el Giroldi. Ok, entonces, ahí hay una posible subdivisión. Dice, lo que nos dice Lucila es, bueno, pueden ser una guía interpretativa, dijo en un momento la Corte. Es decir, lo que dice que significa un organismo internacional, no sé, la Corte, la Comisión de Expertos o lo que sea, puede ser una guía, ¿no? Pero eso es una opción, que la Corte fue cambiando de la parte de guía a otra cosa. Una pauta En interpretativa. otros, sí, en otros fallos dijo que era obligatorio aplicar la misma interpretación y hacer la misma aplicación que se hacía en sede internacional. Creo que es en Arancibia, Clavel y Simón, puede ser. Ok, perfecto. Entonces ahí Simón es la expresión, una expresión increíble de un cambio jurisprudencial en Argentina. O sea, trataba temas de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Y ahí la Corte dice, no, estas normas son incompatibles con el derecho internacional, que nos pide penar a los genocidas, ¿no? Entonces dice, nosotros, a pesar de que existan estas leyes, tenemos que reputarlas como inválidas. Y es más, después la legislatura argentina el Congreso argentino cambia esas leyes, declara la nulidad de esas leyes, en base también a los debates que trajo el fallo Simón. Entonces, vemos ahí como la Corte cambia de pauta interpretativa del derecho internacional y de estas interpretaciones que hacen los organismos internacionales, pasan a ser obligatorias. Cínico. Una cuestión que quizás pasó un poco rápido. ¿Qué quiere decir condiciones de su vigencia? Porque una cosa es qué quiere decir condiciones de su vigencia y otra es cuál es el valor que se le da a... Ahora iba a ir a eso. Perfecto. Entonces, una posibilidad es
decir que las condiciones de su vigencia significa esto de cómo se aplican en el derecho internacional, y que tiene diferentes formas de interpretarse eso. ¿Qué alcance tiene? Otra posibilidad de interpretación de las condiciones de su vigencia es entenderlas simplemente como el tratado y las reservas, y algunos dirían también las guías, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Declaraciones interpretativas. Declaraciones interpretativas. Y es un poco lo que llega a Rosati. Esto es muy gráfico, porque lo que decía Lucila y lo que decían ustedes es como efectivamente la Corte fue interpretando, Daniela también, de una manera expansiva, que significaban condiciones de su vigencia, incorporando todo esto. Pero Rosati un día llega, a las 2 semanas de haber sido designado como juez, se sienta con Pagni en una entrevista y dice: la Corte Suprema hizo cualquier cosa interpretando las condiciones de su vigencia. Todos esos fallos, Giroldi, Espósito, Simón, Arencibia, Clavel, no es lo que quisimos decir en la Convención Constituyente. Nosotros, cuando estábamos hablando de condiciones de su vigencia, no quisimos decir todo eso. Quisimos decir el texto del tratado y las reservas. Esas son las condiciones de la vigencia en nuestro país. Nada más. Y eso fue, de vuelta, a la par de lo que hizo Rosenkrantz. La llegada de Rosati y Rosenkrantz a la Corte marcan, de alguna manera, un retroceso del derecho internacional sobre el derecho nacional. Es una reivindicación, si quieren, no sé llamarla nacionalista, pero de preeminencia del derecho nacional por sobre el internacional. Es decir, no vamos a aceptar cualquier cosa que diga cualquier comité de derechos humanos respecto a cómo se tienen que interpretar cosas básicas de cómo entendemos los derechos humanos. Eso fue una extralimitación de la Corte, y el argumento que él utiliza es un argumento que vamos a ver en la otra clase, no en la próxima, sino en la segunda, un argumento originalista. Dice, no, los que estamos ahí en la reforma del 94, todos coincidíamos. La intención del constituyente, quieren llamarlo así, fue justamente lo que nosotros interpretábamos como condiciones de su vigencia, eran solamente las reservas. Bueno, gran parte de la Corte Suprema, más que nada Lorenzetti y Maqueda, tiene esta lectura más expansiva de qué significa las condiciones de su vigencia. Que de vuelta, no solamente integran lo que los organismos internacionales han dicho sobre Argentina, integra también las opiniones de los comités, las opiniones de la Corte Interamericana. Todo eso no solamente es una guía interpretativa, sino que llegó a ser considerado como obligatorio para nuestro país. Y esta discusión es importante para el caso, porque dependiendo cuál de estas dos interpretaciones, es que la decisión de Chile, de la Corte Interamericana de Chile, puede tener más peso o puede tener menos peso. ¿Se entiende por qué? Si vos adoptás la idea de la reserva, o de las condiciones de su vigencia como reserva, uno dice, bueno, acá Argentina hizo algún... Chau, Diana. ¿Argentina hizo una reserva a esto? No está bien, pero nada más, y les aplica expresamente lo que dice el tratado. Y si el tratado no dice absolutamente nada de que no se puede hacer probations, se terminó la discusión. Se aplica lo que dijo el presidente. Se aplica justamente la decisión de hacer probation para todos los delitos. Sí, Nico. Está clara, creo que Patricio explicó muy bien cómo las distintas posibilidades de entendimiento de las condiciones de su vigencia. Yo aparezco como el diablito que trata de resumir un poco, porque
no porque para corregir nada, porque la verdad que está excelente, pero sí me interesa que fosilizar algunas cuestiones que después suelen estar siempre mal en los exámenes. Esa es la discusión de condiciones de su vigencia, se puede entender de las dos formas. Ahora, la jurisprudencia de la Corte, que Rosati y Rosenkrantz son refractarios y quieren cambiar, y no terminaron de cambiar el Ministerio de Relaciones Exteriores contra Fontevecchia, que ahora lo vamos a ver, la Corte viene sosteniendo, aún en la nueva integración, el criterio de Giroldi, Videla, Maceo, Arancibia Clavel, Carranza Latrubese, ¿está bien? De que condiciones de su vigencia contiene también como, que quiere, en realidad, que condiciones de su vigencia quiere decir como rige en el ámbito internacional, de acuerdo a sus órganos de cumplimiento e interpretación. Esa es hoy el criterio que impera en la Corte, aún con Rosati y con Rosenkrantz. Como bien, digo porque Patricio hizo mucho hincapié en la postura de nueva, entre comillas, de Rosenkrantz y Rosati, que pretende avanzar, pero lo cierto es que no se ha transformado, ni aún hoy, con Fontevecchia, en mayoritario, cambiando esa doctrina. Y esto está, que algo que vieron en Humano Seguro, que es el control de convencionalidad, con el fallo de Almohanacid, ¿está bien? Entonces, y esto tiene mucha importancia, y se va a ver en Fontevecchia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de la relación con el sistema interamericano, ¿está bien? ¿Qué quiere decir condiciones de su vigencia? Pero digo, condiciones de su vigencia es reservas, cláusulas interpretativas y el entendimiento que hacen de esos tratados los órganos de cumplimiento. En el ámbito interamericano, eso quiere decir que cuando uno quiere saber qué quiere decir un artículo, por ejemplo, el artículo 30 de la Convención Americana, esa interpretación, si está hecha por la Corte Interamericana o por la Comisión Interamericana, tengo que entender que el artículo 30 dice eso. Opinión consultiva 6 del 86 y los precedentes que haya. Sean referentes a la Argentina o no sean referentes a la Argentina. ¿Está bien? La otra postura dice, no, bueno, eso está fuera y no rige en la Argentina. Esa es la discusión y es posible sostenerla. Y está bueno que ustedes lo sepan porque puede ser que al resolver un caso o ejercer la profesión o ser jueces puedan adoptar cualquiera de las dos posturas. Pero es importante que entiendan que condiciones de su vigencia en la doctrina judicial, jurisprudencial hoy, implica comprar cómo rige esos tratados en el orden internacional. Que efectivamente, lo que dicen los nacionalistas, por ponerle un título, es, bueno, nos coarta mucho el poder de decisión. Bueno, esa es la discusión. Claramente forma parte de la discusión o de la tensión entre democracia y constitución. Mayor peso del derecho internacional es menos soberanía popular, es menos capacidad, fíjense en el caso del presidente de decir, yo elijo mi propia política criminal. Algo tan básico como eso está en duda, si puede hacerlo o no. Y la norma que gobierna el caso es la discusión del 31 y del 75. Entonces por eso es tan importante. El segundo ítem que ahí yo les pedía que discutan es la cuestión de la interpretación que se hace cuando hay entre estas dos fuentes, entre la Constitución y el Tratado Internacional. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es que dice la Corte? La Constitución que tiene que ser. ¿Qué pautas interpretativas nos da? Complementariedad, armonía, que no tiene que entenderse como que deroga parte alguna de la Constitución. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo impacta en el caso? La Constitución dice que tienen que tener una armonía y una concordancia entre los tratados y la Constitución. Ok, y Lucila, ¿y cómo impacta eso en el caso? Para vos, ¿qué significaba entonces eso en el caso? Que no estaba habiendo una concordancia entre lo que decía la Constitución y lo que estaban haciendo. Pero la concordancia se estima. La concordancia es un presupuesto. Se presupone que
que el Congreso o la Convención Constituyente hizo ese examen de concordancia, ¿no? Esa es Sí, se supone. la Constitución nos pide que leamos, que forcemos una interpretación armónica, que busquemos cómo compatibilizar todo esto. Asumiendo que los constituyentes ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo eso repercute en el caso? Porque usted tiene que resolver un caso, más allá de discutir todas estas cosas que estamos discutiendo. Quizás Bueno, lo... no, está bien, seguí. No, habla, que ya hablé yo antes. No, que yo podría interpretar, por ejemplo, que al haber hecho ya este examen de compatibilidad, al hacerlo se había establecido ya que no había ningún principio de derecho público que se violaba al aprobar esa convención, digamos. O sea que ese Entonces, argumento quedaría invalidado. O sea, no podría decir yo que al aprobar que una disposición de la convención está contrariando un principio de derecho público argentino. fíjense que ahí lo que hace el presidente es decir, acá hay un principio de derecho público que es las garantías. Queremos igual juicio para todos. Entonces ahí el argumento, y esto es una truchada, o un argumento bueno, depende de cómo lo querramos ver, de que ambas partes quieren reivindicar los derechos humanos. No es que en principio hay uno que quiere reivindicar los derechos humanos y otro que quiere que los femicidas salgan libres. Ambos dicen, no, yo estoy a favor de los derechos humanos. Algo similar pasaba en Expósito. También, no es que la Corte decía, dice, un principio básico son las garantías. Yo no quiero violar mis garantías por respetar supuestamente la obligación estatal de sancionar crímenes o de investigar. Entonces, acá de vuelta se da algo que vamos a ver en la clase que viene, es que generalmente hay desacuerdos razonables sobre cuál medida protege más los derechos o la Constitución. Ambas partes decían, no, yo quiero respetar los derechos de las mujeres. Y otro decía, no, yo quiero respetar las garantías procesales del derecho penal. Entonces, ambas partes juegan la carta de los derechos, juegan la carta de la Constitución. Pero justamente no me queda claro si una postura de armonía o de una pauta interpretativa de armonía le hace ganar la discusión al presidente o a aquellos movimientos que habían dicho que esto era incompatible. ¿Por qué? Esta idea de armonía interpretativa tiene que darle la derecha a los que decían que la probation era inconstitucional, o inconvencional, mejor dicho. Ahí ustedes tienen que argumentar. Daniela presentó una posible razón, pero no necesariamente es la única. Alguien podría decir, como se presume que como nos fuercen a que haya armonía, Argentina hace una interpretación posible del tratado, ¿no? Y dice, bueno, algo básico para nosotros son las garantías, y esto no puede pensarse como contradictorio. Justamente lo que están haciendo ustedes, los que aman este tratado, es pensarlo como contradictorio, y eso es algo contrario a la Constitución. Nosotros queremos conciliar las garantías con la responsabilidad del Estado de prevenir y sancionar el femicidio. Bueno, nosotros queremos que las probations son una forma de sancionar. ¿Quién dijo que no es una sanción? No es la pena privativa de libertad. Y estamos orgullosos, dice, que en algunos casos no se aplique esa pena porque tiene problemas eso. No estamos obligados. Entonces, nosotros hacemos una lectura armónica y por lo tanto decimos, esta es nuestra forma de entender la obligación del Estado argentino frente a los femicidios. ¿Va en contra de algún texto explícito de la Convención? No. Por tanto, podemos. Otra posición, más parecida a la de Daniela, es,
decir, no, bueno, encima ahora salió un fallo de Chile que trata sobre esto, entonces eso es obligatorio para nosotros. Entonces, ustedes tienen que ir construyendo, hilando estos argumentos, estas posiciones frente al 31, frente al 75, frente a las condiciones de su vigencia, frente a la cuestión de la interpretación o incompatibilidad entre estos tratados. Y hay un tercer elemento, que es el de la democracia, que hasta ahora no había aparecido, pero que parece ser relevante para esta discusión. ¿Qué tensiones ven ustedes entre la idea de soberanía popular y ciertas interpretaciones que se hacen del 75 y 22? Y de una postura muy rígida de cómo seguir a lo dicho por la Corte Interamericana. ¿Qué tensiones ven ahí ustedes? En cierta medida lo que se hace es darle como prioridad a lo que diga un organismo internacional que no tiene legitimidad democrática, que no es elegido por el pueblo argentino en este caso, y se le da la posibilidad de interpretar parte de lo que sería nuestra constitución, o bueno, los tratados que tienen ahora jerarquía constitucional. O sea, se le daría más importancia a lo que diga un organismo externo que uno interno. Exactamente. ¿Alguno de ustedes conoce los nombres de los jueces de la Corte Interamericana? Ignacio dice que no. ¿Zaffaroni no está en la Corte Interamericana todavía? Otra. Dice, ¿y esos van a decirnos a nosotros si podemos una probation a un femicida? Lo discutimos 4 meses en la campaña electoral. Durante meses discutimos eso, llegamos a una decisión mayoritaria, no va en contra del tratado explícitamente, literalmente, y esos tipos me vienen a decir a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Imposible, nos dice un demócrata. Imposible. Eso es inaceptable, diría un demócrata radical. Nosotros tenemos, mirá, bueno, sí, nos comprometimos a este tratado, bárbaro, vamos a seguirlo al pie de la letra, pero no me vengan a imponer encima una interpretación que hace este organito. No, la soberanía es nuestra, es del Estado y es del pueblo. Otra posición respecto a la democracia podría decir, no, bueno, hay que ver si afecta a algún tipo de precondición de la democracia. La democracia no es solamente la regla de la mayoría, hay ciertos derechos implícitos, pero es importante que ustedes vinculen alguna teoría de la democracia, alguna teoría del control judicial, como vamos a ver la clase que viene, con los hechos del caso, y que eso los ayude a resolver el caso. Porque estas clases no son compartimentos estancos. La tensión entre democracia y constitución, poder constituyente, supremacía, jerarquía, control judicial, interpretación, son todas engranajes de lo que se llama la teoría constitucional. Entonces, usted tiene que tener en mente todo el tiempo los problemas de su argumento. Bueno, si vos querés seguir lo que dice la Corte Interamericana, querés que hagamos todo lo que ellos quieren, que interpreten nuestro derecho, o sea, parte de nuestro derecho, bueno, nuestra soberanía queda reducida a esto. No podemos decir las cosas más importantes de nuestra comunidad política. Imagínense que en Uruguay, este es el caso más extremo, ¿no? Pero en Uruguay se discutió 2 veces si había que penar o no a los genocidas de su dictadura. Ellos dijeron que no, un tema súper trascendental, en plebiscitos, años discutiendo esto, y la Corte Americana dice, no me importa nada de eso, la democracia, los derechos son más importantes. Y resolvió el caso. Y dijo, todo lo que ustedes hicieron es inválido. Entonces, la democracia también tiene mucho que ver en toda esta discusión. Cómo se decide la tensión entre democracia y derechos, democracia y constitución, también va a ser muy importante. ¿Se entiende este punto? ¿Cuál es el rol de la democracia en esta discusión? ¿Se entiende bien? De vuelta,
la concepción de democracia que ustedes utilicen va a ser muy importante porque no necesariamente tiene que ser la de la democracia deliberativa, puede ser otra. Y por último, había una discusión sobre el caso, sobre qué hubieran dicho las tres corrientes de pensamiento constitucional respecto del rol del derecho internacional. ¿Qué pusieron ahí? Por ejemplo, ¿qué dirían los conservadores? ¿Cuáles eran los objetivos de los conservadores y por qué eso impactaría en el rol del derecho internacional en una constitución? Yo lo que puse, digo puntualmente lo que proponen los conservadores o directamente lo que dirían. Sí, ¿cuál es el objetivo principal de los conservadores? Los conservadores tienen la idea de la corrección moral y la religión, y que el sistema constitucional debe rondar en la idea de bien, bueno, que está la corrección moral también. Y que la participación mayoritaria debe ser elitista. Y después también habría que agregar a eso, que quieren una autoridad política muy fuerte. Sobre todo un poder ejecutivo muy fuerte. Está bien lo que decís. Yo lo que puse, igual, creo que este punto es absolutamente mal, pero igualmente. Es que quizás en un principio no se opongan a la idea del derecho internacional, pero que... ay, para que me perdí. Acá. Pero lo es al principio de que toda la población vote representantes que posteriormente van a dar la aprobación a la jerarquía constitucional de los tratados. Y en el caso hipotético que dan en el trabajo, son quienes promovieron justamente el nuevo gobierno con el fin de derogar las leyes de género, ya que consideran que la corrección moral que los conduce se ve atacada y que quienes la atacan no tienen los conocimientos suficientes para justificarlo. Me quedé pensando una cosa sobre la democracia. Perdón, Lara. Alguien podría bien decir, che, vos venís a hablar de democracia y no sé qué, pero el movimiento feminista que logró incorporar el tratado hizo un movimiento súper democrático. Logró los 2/3 de las 2 cámaras de los totales e incorporó el tratado pensando justamente que se iba a seguir la interpretación que hacen la Corte Interamericana. Eso fue nada más democrático que eso. Y vos me venís a decir que una instrucción a un fiscal es más democrático que ese procedimiento hipercomplejo. Bueno, sería un argumento interesante desde el lado de la democracia, es reivindicar una aplicación más fuerte del derecho internacional en el caso que analizamos. Podría ser un argumento. No sé si se entiende o sea, se los propongo para que lo piensen también. Entonces, volviendo a lo que decía Lara, los conservadores yo creo que dirían algo así como, si queremos una autoridad fuerte, un poder ejecutivo fuerte, una posibilidad sería decir, bueno, no queremos que un órgano ajeno, que no tiene nada que ver con nuestras raíces morales, nuestras convicciones, nuestras costumbres, nos venga a decir qué tenemos que hacer. Si queremos un derecho constitucional anclado en la tradición, en las verdades morales, en las costumbres locales, no podemos aceptar que venga un órgano de afuera a imponernos otras costumbres, otras leyes, otro sistema normativo. Y por tanto, tal vez un conservador sería reacio a abrir mucho las puertas del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué dirían los liberales? ¿Cuál era el objetivo fundamental de los liberales? Los derechos de los individuos deben... Los derechos individuales. Y por lo tanto, que el Estado no tenía que meterse porque era como el gran enemigo de garantizarlos. Había que ponerle un límite al Estado para que no interrumpa esto. Ok, y entonces, ¿cómo eso regularía el caso? ¿Qué diría un liberal? O una liberal. Y que deberíamos dejar la decisión en manos de otros, porque si el Estado se mete y lo decide, no estaríamos cumpliendo con
con garantizar el individuo. No solamente a otros, sino a poner más barreras al Estado argentino. Es decir, sumar una barrera más como el derecho internacional, ¿no? O sea, ponerle más límites al Estado para proteger justamente los derechos individuales. Podría ser una respuesta de cómo los liberales conciben el derecho internacional, como una forma más de limitar, y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, una forma más de limitar las posibilidades y las arbitrariedades del Estado. Sí, Nico. ¿Qué postura contraria podrían tener los liberales? O sea, totalmente contraria a esto que dijo en el caso, ¿no? No sé si en contra del derecho internacional, pero ¿qué afecta este entendimiento del tratado? ¿Quién se perjudica con este entendimiento del tratado conforme, con este entendimiento de la Belén do Pará? Va a estar en contra del autogobierno colectivo, digamos, los liberales. No, está bien. Sí, no, ponele, sí, está bien, pero en el caso concreto, ¿quién se perjudica? Afectaría las garantías procesales de una determinada parte de la población, en todo caso. Un pobre tipo. Bien, entonces, no sé si pobre tipo, pero el imputado se ve perjudicado por esa lectura de la Belén do Pará. Con lo cual, hay derechos individuales también en juego. El liberal podría estar de acuerdo con el derecho internacional en cuanto a que le gustan más los límites que la democracia, pero por otro lado, le gustan los límites que garantizan derechos. Y acá, como en general en todos, hay derechos de los dos lados de la ecuación. Están los derechos de las víctimas y están los derechos de los imputados. Entonces, no es tan fácil saber decir que estoy del lado de los derechos o del límite, no es decir mucho, porque estar del lado del límite, o sea, estar de acuerdo con esa lectura de la Belén do Pará, implica menos límite respecto de la punición del Estado, o sea, implica más avance del Estado sobre los imputados. Entonces, y una visión más restrictiva, o sea, la del nuevo presidente, implica una postura de menos derechos, en principio, si es que estuvieran poniéndolo de esta forma, a las víctimas en beneficio de los acusados. Después, bueno, podemos discutir si la pena resuelve, no resuelve, pero digo, supongamos que resolviera y que estaríamos... Hay derechos de los dos lados, con lo cual, guarda con esto. También les va a pasar, con los conservadores también, los conservadores podrían estar a favor del derecho internacional. O sea, la realidad es que nosotros le damos esto, para que además lean el material sobre los radicales, conservadores y liberales, pero no se compren tanto de que por ser liberal es respuesta verde, que si es republicano es roja y si es conservador es azul, porque los radicales podrían estar en contra, en general tienen una postura más, los demócratas radicales en general tienen mayor desconfianza al derecho internacional, porque afecta la posibilidad de autogobierno, pero a su vez, en general, si uno habla con los que nos enrolamos en esa línea radical democrática, en general bancamos los derechos humanos, nos gustan los tratados internacionales, estamos en contra de la postura de Rosencrantz y Rosati de decir que no a los derechos humanos o a los tratados internacionales. Con lo cual, porque depende cómo lo entendamos, ¿está bien? ¿Qué tipo de límite sea? Si entendés que es un límite que capacita, si no capacita, bueno, ahí se empieza a entremezclar todo, ¿está bien? Ahí Nico mencionó justamente y explicó el tercer grupo, que es el de los republicanos, radicales, demócratas, podemos llamarlo de cualquier manera, y que ponen el centro de su preocupación en asegurar el autogobierno colectivo. Entonces, bien puede suceder, como dijo Nico, que un demócrata radical diga, che, pará, que vengan estos 7 tipos que no lo conoce nadie, de la Corte Americana, a mí no me satisface. Los que nos gobernamos somos nosotros.
Esa podría ser una respuesta. Otro podría decir, bueno, está bien, pero justamente hicimos una reforma constitucional para garantizar esto. O una reforma constitucional no, pero bueno, le dimos jerarquía constitucional a través del artículo 75. Por lo tanto, nosotros quisimos democráticamente poner un límite y potenciar, no sé, la vida de las mujeres en nuestra comunidad. Estamos preocupados principalmente por los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Queremos erradicar esta práctica, esta costumbre argentina nefasta. Bueno, y que ahora, y ese es el punto principal, que encima ahora venga la Corte Suprema a decir que esto va en contra de un principio del derecho público, eso es lo más contramayoritario del mundo. Eso es lo que nosotros no queremos. Que esto esté en manos de los jueces, que es lo que ustedes tenían que hacer. Decidir si ustedes, como jueces, qué norma se aplicaba. Y nosotros no queríamos eso. Hicimos toda una reforma constitucional. Seguimos al pie de la letra lo que nos pedía la Constitución, logramos las supermayorías, y ahora hicimos la elección más democrática del mundo, y ahora viene un juez a decir que no, que esto va en contra de los principios del derecho público local. No. No queremos el gobierno de los jueces. Y ese es un problema que trae el fallo Fontevecchia, si quieren, que de vuelta le da un poder gigante a la Corte Suprema de decidir qué son los principios del derecho público. Porque hay algún pasaje de Fontevecchia donde se dice, no, la democracia, la soberanía. ¿La soberanía de qué? Diría un demócrata. ¿De ustedes? ¿De 5 jueces que tampoco los eligió nadie? Sí, quizás los de Costa Rica, los de la Corte, no sean tan conocidos. Pero si yo le pregunto los 5 jueces de la Corte a usted, quizás no me lo contestan. Y seguramente salgo a la calle y tampoco me lo van a contestar. Entonces nosotros hicimos un movimiento súper democrático y ahora viene un juez a decirme que va en contra del artículo 27. No, lo decidió la democracia esto. Y la democracia decidió que esto tenga jerarquía constitucional. Así que quizás un demócrata también podría decir que en este caso debía regir la opinión de la Corte Interamericana sobre Chile. ¿Se entiende cómo todo esto tiene que estar hilado, concatenado, para llegar a un razonamiento constitucional? Ustedes van a tener que utilizar a Viscardi, van a tener que utilizar a Elfman, van a tener que utilizar la serie de fallos que tienen interpretaciones distintas del 31, del 75 y del 27. Y van a tener que utilizar estos 3 artículos, estas interpretaciones que se hacen de estos 3 artículos, para resolver un caso. Es complicado, pero tienen que hacerlo, y tienen sobre todo no ser contradictorios, que no pase lo que pasó en el trabajo práctico anterior, donde decían, Schifrin, máxima deferencia, por lo tanto, inconstitucional. No, tienen que justamente entender el hilo, las ideas, los principios que guían a las diferentes interpretaciones constitucionales. ¿Sí, Nico? Les pido que se queden hasta el 15, por favor. Sí, igual lo pueden ver grabado, pero quiero, no sé si terminaste, Pato, entendí como que estabas, si querés ahora te dejo para que cierres. Sí, dale. 2 cosas. Primero, este viernes van a tener una clase de apoyo para ver todos estos temas. Va a estar a cargo de Florencia Viñoli, Florencia Juárez y Virginia. Con lo cual, segundo punto, hay pocas dudas, me preocupa. ¿Está bien? Participan, está bien, pero hay pocas dudas. El caso Fontevecchia lo van a tener que enfrentar. Yo les voy a decir 3 cosas sobre el caso Fontevecchia para tratar de ayudarlos, que no agotan el tema, amén de todo lo que ya vimos con Patricio durante la clase de hoy. Primero, Fontevecchia no cambia Giroldi, Gramajo, Maceo, Videla, Arancibia Clavel, Simón, los dije en desorden, Carranza Latrueses, no lo cambian. Si uno tira del violín de
Ministerio de Relaciones Exteriores contra Fontevecchia parecería que debería cambiar, pero lo cierto es que no lo cambió ese fallo, y luego la Corte no volvió a hablar sobre el tema demasiado. Primer punto. ¿Qué hizo en Fontevecchia la Corte? Se paró de manos ante la Corte Interamericana y le dijo, no, acá mando yo, vos no mandás. Lo que cambió sí es la doctrina, que hay que ver para dónde corre, de derecho y expósito. Esa doctrina sí la modificó. O sea, ya no va a entender que la Corte Interamericana le puede revocar una decisión. ¿Está bien? Discusión que la dejo para humanos y para derecho internacional. Para mí tiene razón la Corte Interamericana y no tiene razón la Corte Argentina, después lo podemos discutir. ¿Está bien? Pero, y utilizan, por eso es muy importante, el artículo 27. Es muy importante entender esto de qué quiere decir los principios de derecho público, si el artículo 27 se aplica a tratados internacionales de derechos humanos o está hablando de otra cosa, pues de hecho está hablando de otra cosa el artículo 27. Después, bueno, uno puede entender que lo aplicamos a esto, pero lo cierto es que está hablando de otra cosa. Y lo cierto es que, para meterme en un diálogo crítico con Fontevecchia, parecería que los principios de derecho público son todos los que están en la Constitución, no algunos. Con lo cual, si la Constitución le da la atribución a la Corte Interamericana de darle órdenes a la Argentina, parecería que eso también es un principio de derecho público, ¿está bien? Y no solamente algo que está, a su vez, en la segunda parte de la Constitución, porque ni siquiera está en la primera parte, conforme el 75, inciso 22, que es la supremacía de la Corte. Con lo cual, parece muy bien fundamentado, pero no lo está tanto Fontevecchia. Denle especial lectura a Fontevecchia. Quiero dudas de Fontevecchia, ¿está bien? Si ustedes no tienen dudas sobre ese fallo después de leer Viscardi y Elfman, yo creo que es muy probable que les vaya mal en el parcial, ¿está bien? Porque son temas que están abiertos. No nos ponemos de acuerdo ni Gargarella con Ferreira, con Zaffaroni, con Lorenzetti, no están de acuerdo ni entre ellos, ¿está bien? Con lo cual es importante que lo lean, que hagan el esfuerzo y que vengan a preguntar dudas, que cuando yo arranco la clase y digo, ¿hay alguna duda? Alguien tenga alguna duda. Pero no se los digo de corazón, para entrenarlos y para que les vaya bien. Te delego, Pato, y ya cerramos. Gracias. Sí. Fíjense lo importante que es esta discusión del 75, que no solamente está presente en discusiones judiciales, de quién tenía que gobernar el caso, si era la Corte Suprema o la Corte Interamericana, pero en discusiones legislativas también está todo el tiempo presente. Fíjense, durante la discusión del aborto, el 75 inciso 22 estuvo en el centro de la discusión, en el centro. Algunos celestes decían, esta ley que estamos por sancionar va en contra de los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino. ¿Se acuerdan que decían, no, nosotros tenemos una declaración interpretativa ante la Convención de los Derechos del Niño, que decimos, entendemos que hay vida desde la concepción? Ahí decían, estaban argumentando algo muy fuerte. Estaban argumentando algo muy fuerte, que era el valor del derecho internacional sobre, en este caso, una posible ley que podía salir. Ellos consideraban que era inconvencional. Al mismo tiempo, y pues, bueno, los grupos feministas criticaban muy fuerte esto, decían, no, las declaraciones interpretativas no tienen esa fuerza. Y de hecho, la Corte le da la razón en FAL. De vuelta, un argumento de derecho internacional, de cuánto derecho internacional queremos en nuestro sistema jurídico. Y por el contrario, las feministas también decían que, durante mucho tiempo argumentaron que la normativa argentina que no permitía, o una interpretación posible, que no permitía el aborto en casos de violaciones, o en casos de personas con discapacidad, era
inconstitucional, era contrario al derecho internacional y a las obligaciones argentinas, porque se había dicho por parte de comités y especialistas de los tratados de derechos humanos que esto implicaba tortura. De vuelta, no decían, no, en real, o no necesariamente decían que el Código Penal permitía tal o cual no punibilidad. Lo que decían es, esto va en contra de los compromisos del Estado argentino. Va en contra de las pautas interpretativas que establecieron los propios organismos que implementan los tratados. De vuelta, un argumento del rol del derecho internacional. En esa orden decían que las condiciones de su vigencia establecían obligatoriamente que la Corte y los jueces tuvieran que aplicar el Código Penal y la Constitución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana ya había dicho, en Octavia Murillo en particular, y en Baby antes, de que la interrupción del embarazo no era prohibida por la Convención Americana, y después fue más allá. Entonces, todos discuten en la misma cancha, como bien dice Patricio. Por eso es muy importante que lo lean, porque no hay posibilidad hoy, después del 75 inciso 22, de discutir derecho constitucional sin discutir esto. ¿Está bien? Bueno, cortamos acá. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Sí, por supuesto. Entonces, a ver si, haciendo un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, cuando en el caso concreto que dice, ¿qué efecto tiene el artículo 27 de la Convención de Viena? El Estado argentino está obligado a reformar su derecho interno. ¿Eso tiene que ver, entonces, de cómo yo haga la interpretación de las condiciones de su vigencia? ¿Puede ser? ¿Entendí? No tanto. O sea, no depende sí, de la interpretación fíjate que yo haga. Fíjate lo que dice Viscardi al respecto. Sí, Viscardi, Claro. creo que las dos posiciones serían Ekmejian contra Sofovich, la Corte, que dice, bueno, el 27 nos pide que nosotros reconozcamos el derecho a réplica, tenemos que modificar no había derecho a réplica incorporado a nuestro sistema jurídico, dice, tenemos que hacerlo. Dice, entonces, la responsabilidad internacional deriva en que nosotros tengamos que modificar nuestro derecho interno. Sin embargo, lo que dice Viscardi es, no, son dos argumentos separados esos. Una cosa no sigue de la otra. ¿Qué significa esto? Argentina podrá ser responsable internacionalmente contra la Corte Interamericana, contra quien sea, pero no necesariamente tiene que reformar su derecho interno, tendrá que reparar a la víctima de última. La Corte Interamericana le dice, vos tenés que pagarle $10.000 a Fontevecchia o a quien sea, o a Ekmejian, se le deberá pagar por violar, por ser internacionalmente obligatorio, responsable, digo, pero ¿quién dice que tenemos que cambiar nuestro sistema jurídico? Una cosa no se deriva de la otra. Pero no hay muchos... No, está bien. Sí, Daniela. En eso que decís, Pato, ¿no entra en juego lo de la obligatoriedad de la sentencia? O sea, si yo me pongo en la postura del lado de que las sentencias de la Corte son obligatorias, obviamente voy a tener que cambiar mi derecho, ¿o no? O sea, mi derecho interno del lado de la Argentina, digo, no sé si se entiende lo que voy. Algo de eso hay. También porque la Corte Interamericana ha sido muy expansiva y se ha permitido ser expansiva en los remedios y en los remedios y en las reparaciones que ha dado a lo largo de su historia. Si ustedes van al... Sí, Nico. No, perdón, sí. Si ustedes van, por ejemplo, a los casos de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos dice, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué derecho hay? ¿Se violó la convención? Bueno, le pagamos 10.000 euros. No le dicen, bueno, vos tenés que cambiar tu sistema tu política de vivienda porque en realidad viola los derechos de las mujeres. No dice eso. Dice, vos tenés que pagarle. En cambio, la Corte Interamericana suele ser mucho más expansiva. No, tenés que revertir el fallo, tenés que cambiar tu sistema de protección a los periodistas, bla, bla, y bueno,
Son reparaciones un poco más fuertes que simplemente admitir la responsabilidad. En eso, a ver, dos cosas. Por un lado, los artículos 63 y 68 de la Convención, que tienen rango constitucional, establecen que la Corte tiene atribuciones para ordenarle a la Argentina no solo reparaciones, sino el cese de la violación. Entonces, si bien Viscardi lo hace inteligentemente, y yo creo que tiene un punto ahí en que una cosa es la responsabilidad internacional y otra cosa es la obligación de modificar tu derecho interno, lo cierto es cuando uno se obliga frente a la comunidad internacional a cumplir algo, bueno, y si ese algo, cumplir ese algo, implica modificar tu derecho interno, tenés que modificarlo. O sea, y entonces por eso sos responsable internacionalmente, y como la Convención Americana establece expresamente de que la Corte puede obligar a los países a garantizar los derechos, y los estados tienen la obligación de hacer todas las reformas y hacer todos los esfuerzos para garantizar esos derechos, la Corte, si bien algunos opinan que se extralimita, y podría ser, lo cierto es que tiene base en la Convención esas órdenes que da. Por eso lo que dice Viscardi tiene un punto, pero a su vez hay algo fuerte para contestarle a Samantha, que es, bueno, ¿para qué te obligaste? Si no vas a cumplirlo, ¿para qué te obligaste? Si vos tenés que evitar las ejecuciones sumarias, o sea, los asesinatos policiales, y tenés un escuadrón de policía que dice asesino a los pibes en los barrios, bueno, ¿para qué te obligaste? Tenés obligación de desactivar ese grupo, digo, para ir a un caso muy burdo. Entonces, pues, por eso te condenan, de hecho. Y por eso existe el sistema interamericano y existe cualquier sistema internacional de protección de derechos humanos, porque el principal violador de derechos humanos son los estados. Entonces, la cobertura o el control estatal interno no es suficiente, no ha sido suficiente para garantizar que no se ejecuten, tampoco lo es el internacional, pero por lo menos es un sistema de reaseguro, de que no se violen los derechos humanos sistemáticamente. Entonces, y eso es lo que se discute, y eso es lo que le discute la Corte en Fontevecchia. Eso es lo grave para algunos de Fontevecchia, que entre los cuales me incluyo, que la Argentina le dice, no, vos no me podés decir a mí lo que tengo que hacer en derechos humanos, y lo cierto es que la democracia argentina, el sistema institucional argentino, se comprometió a eso. Entonces, parecería que la Corte también juega un juego no tan sistémico. Pero bueno, esa es una discusión de Fontevecchia. Sí, Agustín. Profesora, Agustina. Perdón, primero Camila, después Agustín. Okay. Que me quedó como resonando lo que dijo Pato, que dijo esto de que no se tiene que necesariamente reformar el derecho interno, sino que se puede, digamos, como... no me sale la palabra ahora, como darle dinero a la víctima, digamos, y ya dejarlos al lado. Pero eso me quedó resonando mucho porque leí en el fallo Fontevecchia que justamente la Corte lo que dice es que como que hay un fin de la convención, digamos. Entonces, si vos tenés muchas víctimas y le estás pagando todos, aunque alcance, digamos, el presupuesto del Estado, no se está logrando cumplir un fin. Entonces, el alcance de la Corte en Fontevecchia, que es como más, digamos, exhaustivo, tenés que hacer esto, también va a los fines propios, digamos. Entonces, yo concluyo, ¿no? Que bueno, no soy nadie, pero bueno, concluyo que justamente se tiene que reformar en algún punto, se estás como obligando, porque si no se puede cumplir el fin mismo, digamos. Muy bien. Bien. Agustina. Comparto, Camila. Sí, yo tenía una duda sobre si la perspectiva que voy a decir ahora para responder la pregunta del rol internacional, como que no sé si es válida o si aplica. Yo me quedé pensando con lo que dijeron, y creo que lo había leído en el texto de Viscardi, que cuando se reformó en el 94 la Constitución, a partir del Tribunal Constituyente, es como que nosotros fuimos los que leímos la jerarquía constitucional a los tratados internacionales.
Y ese poder constituyente también es un poder soberano, o sea, es el mismo Estado argentino que tiene ese poder soberano a partir de ese poder constituyente, decir, bueno, yo quiero esto para mi constitución. Entonces, cuando viene la Corte y le dice al organismo internacional, no, mirá, la soberanía la tengo yo, es como medio contradictorio, porque esa misma soberanía es la que le dimos al poder constituyente cuando dijo, no, yo quiero tener dentro de mi país, dentro de mi organismo, a los tratados internacionales ahí en la cúspide de mi pirámide. No es que fuimos obligados a tener en esa cúspide los tratados, o sí, o es que todos los países que ratificaron estos mismos tratados los tienen ahí ubicados en la cima. Es como que nosotros decimos eso a través de nuestro poder soberano, ¿o no? Está muy Y bien esto lo que vos también decís. que dice, perdón, que dice Agustina, también, o sea, me suenan, ¿no? Entonces que lo que falló también puede haber sido en todo esto el control de convencionalidad, porque cuando hicieron el análisis nunca se dieron cuenta de que había una contradicción. O sea, ellos lo ratificaron y todo el tema, pero hay un control previo antes a eso. Yo, una cosa que te quería mencionar, Agustina, es que los que son críticos del control de convencionalidad se hacen cargo de ese argumento. O sea, y no, es más de lo que estamos pidiendo, pero un poco lo que dicen es, sí, nosotros nos comprometimos en el 94, pero no nos comprometimos a lo que está haciendo la Corte ahora. La Corte se desató de ciertas Sí, como que se normas que estaban extralimitó. limitándolo, y ahora empezó a hacer cualquier cosa, es lo que están diciendo los que son críticos. Hay un texto de Ignacio Colombo, que está bueno, si querés leer sobre una contestación a eso, está bueno. Pero, entonces, a partir de estas discusiones que estamos teniendo, que son básicas, pues se van construyendo otras, o se sigue profundizando. Es interesante, te lo recomiendo, y si te interesa el tema, no sé. Dale, gracias. Bueno, si les parece, ya son casi media, cortemos por hoy, lean, aprovechen que además no tienen trabajo para la próxima, aprovechen la clase, el taller que vamos a tener el viernes, quienes puedan, se va a grabar para aquellos que no puedan participar, pero la idea es que participen para que hagan las preguntas y demás, no simplemente que lo vean después. Vamos a usar el mismo link que usamos para las clases, para que sea más fácil y no haya problemas. Así que, en principio, nos vemos el viernes, quienes puedan, a las 5 de la tarde, y por eso, quien tiene clase no lo haga, y sabemos que no pueden todos, por eso se va a grabar. Pero bueno, no hay forma de hacerlo en un horario que hay que elegir un horario y hacerlo, y bueno, aceptar eso. Igual cualquier cosa que no puedan participar o lo que sea, y tienen dudas o se las plantean y lo hablamos, no hay ningún problema. Y denle bolilla a este tema. La clase que viene también es muy importante, léanla, se va a seguir desarrollando esto de control judicial, las objeciones al control judicial de constitucionalidad, y bueno, y ya vamos a ir pisando más de la mitad del primer módulo, así que les diría que se pongan con las lecturas al día los que no estén para llegar bien. ¿Está bien? La clase 7, después de la clase 7 viene el parcial y nos falta tanto. Así que les mando un abrazo grande a todos y a todas, y nos vemos por un lado el viernes y el miércoles que viene. Chao.